descubierto el increíble secreto, la maid pobre que transformó la vida de los gemelos millonarios. La vibrante ciudad, llena de colores y sonidos, parecía opacar la realidad de los gemelos Alejandro y Mateo, quienes, rodeados de lujos, vivían en una burbuja de superficialidad. La riqueza de su familia les otorgaba una vida de ensueño, pero también una desconexión aterradora de la esencia de lo que significaba ser familia. Con los padres obsesionados por el estatus y las apariencias, los hermanos habían crecido con dos mandatos: desear siempre más y nunca cuestionar. Sin embargo, una figura inusual en su vida comenzaba a generar ecos de insatisfacción en sus corazones. Rosa, la maid que trabajaba para ellos, traía consigo un aire de humildad y fuerza que contrastaba intensamente con su mundo vacío. Todo cambió un día de verano, cuando la tensión en casa se volvió palpable. Las exorbitantes decisiones de sus padres habían llevado a la familia al borde de la ruina económica. En una conversación a hurtadillas, Alejandro aventuró pensar en su futuro, mientras que Mateo lo miraba con una mezcla de desesperación e incredulidad. ¿Acaso estaban dispuestos a arriesgarlo todo? El resplandor de su vida de lujo comenzaba a desvanecerse, y en el alma de ambos gemelos se encendía una inquietud difícil de ignorar. Mientras compartían sus temores en la oscuridad, el peso del miedo a lo desconocido los abrazaba, su mente bullía entre las posibilidades y el sudor frío comenzaba a descender por sus frentes. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La voz de Rosa resonó en sus mentes como un eco ominoso. Aquellas lecciones sencillas que ella compartía a diario, sobre sacrificio y perseverancia, tenían un impacto que empezaba a calar hondo en sus corazones. Lo que vale la pena no se obtiene sin esfuerzo, decía ella, y esas palabras ahora parecían cargar un peso inimaginable. Sabían que el camino que tomaban era inminente, pero dar un paso hacia lo desconocido era aterrador. La idea de vivir despojado de su antigua forma de vida, esa que había prometido más felicidad y éxito, les aterró. La angustia crecía. Para colmo, un oscuro secreto comenzaba a amenazar la conexión que habían forjado con Rosa. Malas lenguas en el barrio hablaban de un pasado inesperado, un hilo que conectaba a los tres de maneras que jamás podrían haber imaginado. Ya no era solo una maid, sino un símbolo de lo que podrían haber sido. ¿Harían el sacrificio de reconocer su pasado o permitirían que la ambición consumiera sus últimos atisbos de humanidad? Aprovechando la tensión en el hogar que solo aumentaba, los gemelos se vieron forzados a mirar el abismo de sus deseos y la integridad que comenzaba a asomar en sus corazones. La crisis estaba a la vuelta de la esquina y su futuro pendía de un hilo. La incertidumbre que habitaba en el corazón de Alejandro se transformó en un impulso arrasador. Sentía que había llegado el momento de enfrentarse a su realidad, de despojarse de la coraza de ostentación que siempre había usado. Decidió que la próxima conversación con Rosa no sería una mera interacción superficial, sino una búsqueda real de respuestas. Con la mente agitada, pasó la mañana dibujando un plan. Sabía que Rosa también cargaba con secretos, y aunque él y su hermano habían creído que eran los únicos que sufrían, la mirada de ella siempre revelaba una historia más profunda. Preparó un discurso en su mente, pasó las horas ensayando palabras que quisieran liberarlo de su propio miedo. Al caer la tarde, Alejandro la encontró en la cocina. El aroma del guiso que estaba preparando servía solo como telón de fondo para la tensión que se sentía en el aire. Con un nudo en la garganta, se acercó y rompió el silencio. «Rosa, ¿podemos hablar un momento?».
Necesito entender nuestras vidas lo que realmente está pasando. La Mad lo miró, con sus ojos oscuros llenos de sabiduría acumulada, y asintió. Se sentaron a la mesa, con la luz tenue proyectándose sobre ellos como un marco para lo que estaba a punto de convertirse en una conversación crucial. Siempre he admirado tu fortaleza, Rosa. Pero tú también tienes una historia, ¿verdad? Algo que te ha llevado hasta aquí, dijo Alejandro, su voz temblando entre avergonzada y decidida. Rosa suspiró, como si esa fuera la primera vez que alguien realmente la escuchaba. No siempre fue fácil. Mis comienzos fueron duros, más duros de lo que imaginas. Vine aquí buscando una vida mejor, pero muchas veces me pregunté si valía la pena el sacrificio. A medida que Rosa compartía su historia, una mezcla de admiración y culpa comenzó a burbujear en Alejandro. La vida sencilla de Rosa, con su lucha y perseverancia, contrastaba abruptamente con la vida superficial que había llevado hasta ahora. Su relato iba creando un puente entre ellos, un hilo en sus corazones que empezó a unir los fragmentos de sus vidas rotas. Mateo, que había permanecido al margen, comenzó a cuestionarse a sí mismo. Mientras escuchaba, el desasosiego crecía dentro de él. ¿Qué hemos hecho, Alejandro? ¿Cuánto hemos desperdiciado tratando de seguir un camino que no es el nuestro? Preguntó, interrumpiendo la conversación. El camino correcto es el que elegimos. Tal vez debemos cuestionar todo lo que nos han enseñado, respondió Alejandro, tan convencido como preocupado por el eco de sus propias palabras. La transformación estaba en marcha, y aunque los gemelos sentían la presión de la tradición familiar como un ancla, empezaban a visualizar un futuro que, aunque aterrador, prometía ser suyo. El diálogo con Rosa no solo abrió la puerta a sus secretos, sino también a una nueva resolución. Decidieron que ya no estaban dispuestos a permitir que su legado familiar definiera su vida. La inmediatez de su situación los forzó a tomar una decisión crítica, unirse al caos que acechaba o arriesgarlo todo para buscar su verdad. Mientras discutían los pasos a seguir, un estruendo en la entrada interrumpió su conversación. La puerta se abrió violentamente, revelando la figura de su padre, que entró con una mirada de furia y desespero. ¿Qué están haciendo aquí? Esto es inaceptable, bramó, generando un momento de tensión que cortaba la respiración. Alejandro y Mateo se miraron. Aquello que estaba a punto de desatarse podría cambiar sus vidas para siempre. La confrontación estaba a la vuelta de la esquina, y para ambos, era el momento definitivo en el que tendrían que determinar quiénes eran. La verdad que tanto habían buscado se estaba acercando, así como también la confrontación con su pasado. ¿Estaban realmente listos para enfrentarlo? La mirada de Alejandro se mantenía firme en su padre, un hombre que había representado tanto su pasado como su futuro. Las palabras de su progenitor parecían ecoar en su mente, como un recordatorio de las expectativas familiares que habían dado forma a su vida. La rabia de su padre brotaba de una tradición que ellos estaban desafiando, y en ese momento, Alejandro sintió que su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. No estamos haciendo nada malo, respondió Alejandro, tratando de proyectar una valentía que aún no poseía del todo. Solo estamos hablando y buscando respuestas sobre lo que realmente queremos. Mateo, a su lado, pareció encontrar la fuerza que le había faltado antes. Esto no es un capricho, padre. Esto es sobre nuestras vidas, nuestras elecciones. Las palabras de Mateo eran un reflejo del cambio que ambos buscaban, aunque también ponían a prueba su lealtad familiar. El padre de ambos, un hombre que siempre había sostenido las riendas del poder y el control, se enfrentó a la realidad de que sus hijos comenzaban a ver el mundo de una forma que nunca había imaginado. Su furia se tornó en una inquietud palpable. No permitiré que se rebelen contra lo que hemos construido, gritó, y el aire se tornó opresivo. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que su vida había alcanzado un punto de inflexión. ¿Era posible cambiar la narrativa que habían seguido hasta ahora?
Una parte de él anhelaba la aprobación de su padre, el reconocimiento de su legado, pero otra parte de su ser anhelaba un camino propio, una identidad que no estuviese definida por el dinero y el estatus. Rosa, testigo silenciosa de la confrontación, se mantuvo en un rincón de la cocina, observando cómo la dinámica familiar se desmoronaba en fracciones de segundo. La conexión que había comenzado a forjar con los gemelos se hacía visible, su historia ya no era solo de supervivencia, sino de potencial y crecimiento. Alejandro sabía que la conversación que escuchó era apenas un eco de la lucha interna que enfrentaba, el deseo de ser auténtico vs la presión de las expectativas familiares. Padre, no estamos rechazando lo que construyó. Solo queremos encontrar nuestro propio propósito, dijo, consciente de que sus palabras, aunque sinceras, aún pesaban demasiado en el aire tenso. Pero su padre no parecía dispuesto a escuchar el llamado de sus hijos. En su mente, el cambio era sinónimo de caos, una traición a todo lo que había sacrificado por su familia. Y así, el tiempo se ralentizó en ese instante, mientras el pasado y el futuro chocaban en una batalla silenciosa. De repente, la imagen de Rosa se convirtió en un símbolo de todo lo que podían llegar a ser si tomaban la decisión correcta. Su vida, llena de valentía y sacrificio, ofrecía un camino alternativo. La visión de un futuro donde tomaran decisiones propias agregado a una comprensión profunda de la vida les permitió reconfigurar sus prioridades. ¿De verdad piensas que mantener este status quo nos hará felices? Preguntó Mateo, su voz resonando en el aire como una declaración de intenciones. Seré honesto, padre, me he sentido atrapado y vacío. Las palabras de sus corazones parecieron retumbar en la cocina. En ese momento, Alejandro comprendió que no solo enfrentaban a su padre, sino también el miedo a sí mismos. La lucha que llevaban dentro exigía su atención, y sabían que en la confrontación se ocultaba la clave para liberarse de las cadenas que los mantenían atados a una vida que no deseaban. El silencio posterior fue abrumador, cargado de la posibilidad de una decisión radical, de una ruptura definitiva con el pasado. Alejandro sabía que el tiempo se agotaba. La decisión de actuar estaba en sus manos y con cada segundo que se deslizaba, más poderosa se volvía su resolución. Sin embargo, la tensión familiar no había terminado. Desde la puerta, la voz de su padre interrumpió el silencio: si continúan con esto, enfrentarán consecuencias que ni siquiera pueden imaginar. Las palabras resonaron como un tambor que anunciaba una tormenta inminente. Alejandro y Mateo se miraron, conscientes de que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. ¿Estaban preparados para las consecuencias de su búsqueda de autenticidad? La transformación se presentaba ante ellos, una oportunidad inigualable de liberarse, pero también el riesgo de perderlo todo. La decisión estaba llena de presión, y el futuro que se perfilaba era más incierto que nunca. Alejandro sintió que el aire se tornaba denso a su alrededor mientras las palabras de su padre resonaban en su mente. La amenaza de consecuencias inminentes le hizo replantearse la situación. Nunca había querido defraudar a su padre, pero la presión de un futuro predeterminado lo había asfixiado y la mirada seria de Mateo a su lado lo instaba a dejar de lado el miedo. Un duelo interno se desató en su mente. Sabía que aferrarse a su identidad familiar significaría renunciar a sus aspiraciones. Con un rápido movimiento, se apoderó de una hoja de papel y un bolígrafo y comenzó a escribir. Las palabras fluían como un torrente desenfrenado, ideas de lo que quería lograr, sueños que había mantenido en un rincón oscuro de su mente. Era hora de visualizar su futuro, de poner sobre papel esa versión de sí mismo que apenas comenzaba a esbozar. Mateo observó la escena, sintiendo una mezcla de admiración y nerviosismo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, inquieto. Estoy creando un plan. Necesitamos una hoja de ruta, un mapa que nos guíe en este laberinto, respondió Alejandro de forma decidida. Sus palabras tenían una seguridad que no había sentido antes.
Los siguientes minutos brillaron con energía renovada. Prepararon un cronograma que exponía sus esfuerzos para empezar su propio negocio, proyectos que abarcaban desde el emprendimiento en el diseño hasta la venta en línea de nuevos productos. Cada trazo, cada idea se convertía en una manifestación visual de su deseo de independencia. Sin embargo, había un obstáculo que sabían que tendrían que enfrentar: su padre. No podían simplemente dar la espalda a su legado, pero sí era esencial transformarlo. Luego de discutir sobre cómo abordar la situación, decidieron proponer un acuerdo. Presentarían su negocio a su padre, mostrando datos, proyecciones y argumentos claros. Si era un hombre de negocios con éxito, deberían estar dispuestos a escuchar una nueva perspectiva. Mientras el sol comenzaba a ocultarse y la luz suave se filtraba por la ventana, el futuro parecía menos incierto. Alejandro sentía que había tomado el control de su vida, la decisión de enfrentar lo desconocido y lo incómodo. Sin embargo, en su interior persistía un hecho inquietante: ¿qué pasaría si su padre rechazaba su propuesta? La idea lo inquietaba, pero la posibilidad de no intentarlo lo llenaba de un vacío aún más grande. A pesar de todo, la conexión que había creado con Mateo y Rosa, la dama que había presentado un camino diferente a seguir, llenaba a Alejandro de esperanza. En la maraña de confusión, la posibilidad de apoyarse mutuamente parecía ofrecer los cimientos para construir un nuevo futuro. La noche se cernía sobre ellos, pero la emoción palpitante del invierno se sintió dentro de cada uno. Se comprometieron a reunirse al amanecer en la antigua biblioteca familiar, donde cada libro era un faro de conocimiento. Su historia se enfrentaría a la realidad y, con el amanecer, la lucha contra el statu quo comenzaría. Emprenderían un viaje que los llevaría a explorar su auténtico yo. Mientras se retiraban, Alejandro se detuvo un momento en el umbral de la puerta, mirando hacia el lugar donde su padre había estado momentos antes. La conversación con él aún pesaba en su pecho, pero el peso se había transformado en carga. No importa lo que venga, esto no es solo por nosotros, afirmó. Es por todos los que se sienten atrapados en un destino que no es suyo. Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro sintió que un camino viable se estaba abriendo ante ellos, lleno de posibilidades. Pero sabían que un gran enfrentamiento estaba por venir. ¿Estaría su padre dispuesto a escuchar y adaptarse, o la tradición familiar seguiría siendo un muro inquebrantable? El misterio del destino de los gemelos se anunciaría al día siguiente. El amanecer llegó con un aire de nerviosismo, cargado de promesas y desafíos. Alejandro se despertó antes de que el sol asomara, incapaz de permanecer inactivo. Los pensamientos le daban vueltas. No era solo un negocio lo que estaban a punto de presentar, sino un nuevo propósito de vida. Tenía que enfrentar a su padre y, con esa confrontación, abrir la puerta a la autonomía y, quizás, la comprensión. Con el primer rayo de sol, Alejandro se encontró en la biblioteca familiar, rodeado de los libros que, durante años, habían sido una fuente de inspiración y a la vez, una prisión de expectativas. La sala, repleta de historias de éxito y fracasos, se convirtió en su sanctum privado. Decidió que debía sumergirse en un par de libros sobre emprendimiento que desde hacía tiempo había dejado de lado. Eran textos antiguos, pero las estrategias ofrecían consejos atemporales. Cada palabra le parecía un eco distante que lo guiaba hacia la autoconfianza. Mateo llegó puntual, con una expresión de determinación. «Vamos a hacerlo», dijo, como si el simple hecho de pronunciar esas palabras descargara la energía necesaria para lo que se avecinaba. Ambos estaban conscientes de que todo sería un juego de presentación y persuasión. La claridad de sus planes los dotaba de coraje. En la cocina, mientras preparaban café y permanecían al tanto de los detalles finales, Alejandro sintió una presión inusitada. No solo estaba en juego su futuro, sino también la relación con su padre. Esa sola idea le hacía revisar cada aspecto del plan, buscando asegurarse de que la propuesta fuese irrefutable.
Había un dilema en su mente, ¿hasta dónde cedería para evitar conflictos? Sin embargo, en esa deliberación, dar pasos atrás se convertía en una rendición. Con la mente aún en conflicto, Alejandro recordó las palabras de Rosa sobre la valentía y cómo ésta significaba ser fiel a uno mismo. La lucha con su padre no se trataba de desobediencia, sino de abrir un diálogo sobre lo que realmente anhelaban. Decidió que tenían que apelar a la lógica y el análisis, presentando un modelo de negocio que no solo beneficiaría a ellos sino potencialmente a la familia en su conjunto. Cuando finalmente todos estuvieron reunidos, la tensión era palpable. Su padre, firme en su silla, observaba a sus hijos con una mirada que oscilaba entre el juicio y la curiosidad. Alejandro comenzó a exponer su propuesta, cada palabra cuidadosamente elegida. Sintiéndose como un orador en la plataforma, sostuvo la mirada de su padre, buscando la conexión que había estado ausente en tantas conversaciones anteriores. Mateo, en un momento clave, desglosó las proyecciones financieras, enfatizando el entendimiento del mercado actual. Las imágenes del futuro aparecían como una serie de pasos cuidadosamente trazados, pero en el fondo, Alejandro sabía que la reacción de su padre podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de apreciar el enfoque renovado de sus hijos? Con cada argumento que presentaban, Alejandro notó ciertas microreacciones en su padre, una ceja levantada, un leve movimiento de cabeza. La incertidumbre crecía mientras el silencio se volvía ensordecedor. ¿Estaba escuchando? ¿Compadeciéndose? Ante el silencio, la pregunta que se cernía en el aire fue más que evidente: ¿sus valores se alinean con los de sus hijos? Como si quisiera romper el hielo, Alejandro decidió dar un paso más. Papá, este negocio no es solo cuestión de dinero. Es sobre crear un legado que represente nuestra visión, no solo la tuya. Todos los días luchamos con este peso, y simplemente deseamos construir algo que nos defina. Fue un acto de vulnerabilidad que, en su corazón, deseaba que resonara. El rostro de su padre cambió sutilmente, pero no dio respuesta. La tensión se podía cortar con un cuchillo. De repente, el teléfono de Mateo sonó, interrumpiendo el silencio. Era un mensaje que alegaba tener un secreto que podría hacer temblar los cimientos de todo lo que conocían. Alejandro intercambió miradas con Mateo, sintiendo que el impulso de la conversación estaba a punto de ser eclipsado por algo que ni ellos mismos habían anticipado. ¿Qué revelaría ese mensaje? Con un giro inesperado acechando en el fondo, era evidente que el encuentro no había terminado, y la conversación que seguiría podría significar el cambio radical que jamás imaginaron. ¿Podrían manejar esta nueva amenaza? Cuando el teléfono dejó de vibrar, Alejandro sintió como la atmósfera cambió abruptamente. El mensaje traía consigo la promesa de un descubrimiento que podría no solo desdibujar los límites de su proyecto, sino también abrir antiguas heridas familiares. Alejandro tragó saliva, consciente de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Mateo miró la pantalla, y su rostro tomó un matiz de preocupación mezclada con curiosidad. Tal vez era el momento de desenterrar recuerdos que todos preferían mantener en el olvido. El vínculo familiar, que siempre había sido una combinación de respeto y temor, se encontraba en una encrucijada. Alejandro sabía que ese momento podría ser decisivo, no solo para su negocio, sino para la relación con su padre. ¿Qué dice?, preguntó Alejandro, su voz oscura por el temor a lo que pudiera revelarse. Mateo, con la mirada entre preocupada y ansiosa, leyó en voz baja mientras sus ojos se agrandaban. Habla de una mujer que trabajaba aquí, en la casa, antes de que nosotros naciéramos. Tiene información sobre el inicio del negocio de papá, respondió Mateo. Su tono era grave, y Alejandro sintió una punzada en el pecho. La figura de aquella amada había sido un fantasma en su infancia, uno que no habían considerado desde hacía años. Alejandro recordó las viejas historias susurradas por su madre,
ecos de diálogos en las cenas familiares donde la figura de esa mujer aparecía como un misterio, una sombra que había influido en su padre de manera que ni siquiera sospechaban. ¿Por qué nunca lo mencionó?, preguntó Alejandro, consciente de que la respuesta podría ser más complicada de lo que pensaba. ¿Era su padre un hombre al que se le podía despojar de los secretos y mentiras, o un personaje interpretado por sus propios miedos? Mateo, con un gesto de determinación, propuso: tal vez deberíamos confrontarlo, Alejandro. Hay que preguntarle. Si realmente esta información puede cambiar todo, debemos saberlo. Pero, ¿estás listo para eso? La pregunta le pesaba en el aire. Alejandro sabía que cada paso hacia la verdad lo acercaba más a su objetivo, pero también podía implicar conflictos profundos. Recordó la conversación en la biblioteca y cómo había decidido hacer de su vida un legado, un espacio que representara su propia visión. Volver a abrir las viejas heridas podría o bien consolidar esa visión o, por el contrario, llevarlo al abismo. Mientras su mente batallaba entre la curiosidad y el temor, su padre rompió el silencio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué han cambiado sus expresiones? Su voz resonó en la habitación, inundando el espacio con un sentido urgente de realidad. Se sentaron todos nuevamente, en un círculo que se sentía menos como una reunión y más como una confrontación. Alejandro comprendió que estaba en la cúspide de un callejón sin salida. Si optaban por la transparencia, se arriesgaban a derribar las viejas murallas, pero si decidían mantener el silencio, las celdas en las que habían estado atrapados continuarían existiendo. Papá, comenzó con un tono decidido, hay algo que necesitamos hablar. Acerca de un mensaje que se ha recibido. Tal vez, es hora de enfrentar algunos secretos. Al hablar, Alejandro sintió como el peso del mundo descansaba en sus hombros, pero a la vez, un destello de esperanza brillaba en su interior. Era su oportunidad no solo de cambiar el rumbo de su vida, sino de abrir una nueva puerta de entendimiento con su padre. La respuesta de su padre, al borde de esa revelación, podría ser lo que finalmente definiera su futuro. Sin embargo, en la mente de Alejandro había una voz que le advertía: descubrir la verdad podría desatar una tormenta incontrolable. El silencio volvió a dominar el ambiente. La pregunta suspensa en el aire se convirtió en un eco: ¿qué secretos todavía permanecían ocultos, esperando a que la tormenta llegara para finalmente ser revelados? Las palabras de Alejandro flotaron en el aire, pesadas y cargadas de significado. Su padre, con el rostro pálido, parecía atrapado entre la incredulidad y la culpa. Durante años, Alejandro había sentido la presión del legado familiar, esa expectativa silenciosa que dictaba cómo debía conducir su vida. Ahora, se encontró ante la oportunidad de dar un giro radical a esa narrativa. Un mensaje, sobre una mujer, replicó su padre, su tono entre temeroso y desafiante. ¿De qué estás hablando, Alejandro? La exigencia en su voz era una estocada directa al corazón de sus temores. Sí, sobre una antigua empleada, contestó Alejandro, intentando mantener la calma, aunque el nerviosismo comenzaba a hacer mella en su confianza. Necesitamos saber más de ella. Hay cosas que no se han dicho, y quizás expliquen muchas de las decisiones que tomaste. El padre desvió la mirada, eludiendo el contacto visual. Alejandro interpretó esa evasión como un indicio de que la conversación iba a ser más difícil de lo anticipado. La dinámica familiar dentro de las paredes de la casa era un juego de sombras, y él estaba a punto de intentar iluminar las esquinas más oscuras. Esa mujer no tiene nada que ver con nosotros. Lo que pasó, pasó hace mucho, replicó el padre, su voz más fuerte pero cada vez más tensa. Alejandro notó la rigidez en su postura. La leyenda de aquella madre era una carga que su padre había decidido ignorar, pero que ahora amenazaba con desestabilizar todo lo que había construido. No puedo seguir adelante sin entender, insistió Alejandro. Si hay algo que afecta el negocio, nuestra vida, necesito saberlo. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias.
Sus palabras resonaron como un juramento, un compromiso hacia sí mismo por interrumpir el ciclo de secretos que había marcado su familia. En aquel momento, Mateo, que hasta ahora había guardado silencio, exclamó, ¿y si lo que descubrimos no es lo que esperamos? Podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Su advertencia se deslizó por la habitación, contribuyendo a la creciente atmósfera de incertidumbre. Alejandro lo miró con firmeza. Si no nos arriesgamos a descubrir la verdad ahora, nunca lo haremos. Mi vida está en juego, y no puedo permitir que las sombras del pasado nos sigan atormentando. Con determinación renovada, se puso de pie. Las piezas del rompecabezas familiar que habían permanecido guardadas empezaban a tomar forma, y al mismo tiempo, él se sentía más cerca de la persona que quería llegar a ser. Bien, su padre finalmente se rindió, su voz era un susurro casi inaudible. Si esto es lo que realmente quieres, prepárate. La verdad no siempre es sencilla de aceptar. Alejandro sintió que una corriente eléctrica recorría su ser. Aceptar la lucha significaba aceptar la posibilidad de redescubrimiento, no solo como hijo, sino como un profesional que anhelaba marcar su propio camino. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, y con cada paso que daba hacia su verdad, la distancia entre su presente y su futuro se acortaba. Necesitamos buscarla, declaró Alejandro con firmeza. No importa lo que tengamos que hacer, la encontraremos. Con esa decisión, una mezcla de ansiedad y expectativa llenó el aire. Las implicaciones de esa búsqueda lo inquietaban, pero en su interior, comprendía que había comenzado un proceso que no solo definiría su legado familiar, sino también su propia identidad. Entonces, en un giro inesperado, su teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje. He estado esperando que contactaran. Hay mucho más que descubrir sobre ella y su conexión con su padre. La firma estaba incompleta, pero la intriga era palpable. La tormenta que había predicho se estaba gestando, y Alejandro se preparaba para enfrentarla. Era el momento de la verdad, y por primera vez, la incertidumbre lo llenaba de energía, como si cada interrogante pudiera, finalmente, despejar el horizonte de su vida. Con el corazón palpitando y una mezcla de ansiedad y determinación en su interior, Alejandro decidió actuar sin perder tiempo. La sombra de su padre en el pasado había creado un silencio ensordecedor, pero ahora él estaba dispuesto a quitar el velo a esa niebla. La búsqueda de la verdad empezaba a tomar forma, y la posibilidad de redescubrir su familia, y a sí mismo, lo impulsaba. Se sentó frente a su computadora, decidido a hacer una investigación preliminar. La antigua empleada, cuyo nombre y circunstancias tanto temía su padre, se convertiría en su prioridad. Buscó en la base de datos de empleados, revisando antiguos documentos. En cada clic, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué había causado tal estruendo en la familia que había permanecido escondido por tanto tiempo? ¿Cómo había afectado eso a la empresa que ahora dirigían? Mientras recorría las páginas de registros, encontró una mención de la mujer, Clara, su nombre resonaba como un eco de algo olvidado. Además, había un informe de un incidente que involucraba a su padre y la mujer hace más de 2 décadas. La curiosidad lo devoraba, pero también un rayo de preocupación atizó en su pecho. Las ramificaciones de esta búsqueda podrían ser mucho más turbulentas de lo que había anticipado. Sus pensamientos se aventuraron entre la lealtad hacia su padre y la necesidad de comprender su realidad. Había una delgada línea entre el amor y el temor, y al trazarla, se preguntaba si su deseo de conocer la verdad era un acto de traición o una búsqueda de redención. La búsqueda de la historia de Clara se convertía así no solo en una investigación externa, sino en un viaje introspectivo que lo llevaría a confrontar sus propios miedos. Luego, recordó el mensaje de texto que había recibido. La incertidumbre llenaba su mente, pero se armó de valor para contactar al remitente. Marcar ese número era un paso hacia lo desconocido. Entre el miedo y la emoción, pulsó enviar.
Un instante después, su teléfono sonó, y la voz al otro lado era suave pero firme. Hola, Alejandro. Me alegra que hayas decidido comunicarte. Sé más de lo que imaginas. Clara fue una parte esencial de la familia, una figura compleja. Pero lo que hay que conocer no es sencillo. Las palabras resonaban con un tono casi profético, llenas de implicaciones que iba descifrando lentamente. Sin tiempo que perder, Alejandro concertó una reunión con la fuente anónima para el día siguiente. Cada momento era un paso hacia su crecimiento personal, una oportunidad para romper el ciclo de secretos. A medida que la noche caía, se sentía más decidido que nunca a enfrentarse al legado que sus padres habían tejido, a la verdad que deseaba gritar en voz alta. La noche transcurrió en un vaivén de pensamientos, imágenes de su infancia junto a su padre le venían a la mente, las memorias se entrelazaban con la realidad de su búsqueda. El miedo a perder esa imagen perfecta que había construido se enfrentó a la urgencia de descubrir quién era realmente. La lucha interna lo desnudó ante sus propios ojos. Esta no era solo sobre Clara, sino sobre su propio deseo de ser un hombre libre de las cadenas del pasado. El nuevo día llegó con un aire de posibilidad. El encuentro con la persona que podría cambiar su vida estaba por realizarse. Pero en el fondo de su ser, una nueva inquietud crecía. ¿Y si lo que descubriera no solo destrozara los cimientos del legado familiar, sino también el sentido de sí mismo que había cultivado? Con cada paso hacia el encuentro, la presión de su propia transformación crecía. Ante el rostro de lo desconocido, Alejandro se sintió frente a un espejo, era el momento de enfrentar su verdad. La incertidumbre se tornó en convicción, debía averiguar cómo el pasado había moldeado su presente. Cuando llegó el instante de la verdad, un nuevo mensaje llegó, y Alejandro contuvo el aliento. No estás preparado para lo que vas a escuchar. La chispa de revelaciones inesperadas comenzaba a iluminar su camino, dejando claro que la verdad podría ser más complicada de lo que había imaginado. ¿Realmente estaba listo para conocerse a sí mismo? Alejandro llegó al café en el centro de la ciudad, un lugar que siempre había simbolizado el encuentro de lo ordinario con lo inesperado. La ansiedad latía en su pecho, pero cada respiración lo acercaba a un entendimiento más profundo de sí mismo. La promesa de descubrir la verdad sobre Clara lo impulsaba, y, mientras se sentaba en una mesa apartada, la realidad de su decisión empezó a calar en su mente. Este no era solo un encuentro para desentrañar secretos del pasado, sino una oportunidad para trazar un nuevo rumbo en su vida. El lugar estaba lleno de murmullos y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Pero el ruido se desvaneció cuando vio a la mujer que había estado esperando. Llevaba una bufanda que cubría parte de su rostro, lo que le daba un aura de misterio. Su presencia provocó un torbellino de emociones. Era como si el destino mismo hubiese tejido un lazo entre ellos. Alejandro, preguntó, su voz suave maniobrando como un hilo en el aire. Él asintió, y un nudo de ansiedad se formó en su estómago. Gracias por venir, respondió, tratando de controlar el temblor en su voz. Necesito entender lo que sucedió entre mi padre y Clara. Ella se inclinó hacia él, el brillo en sus ojos parecía encerrar siglos de historias no contadas. Clara no era solo una empleada. Era el pilar que sostenía más de lo que imaginas. Tu padre tomó decisiones que cambiaron vidas, incluida la suya. Cada palabra resonaba un eco en su mente, y el impacto de la frase lo llevó a revisar su percepción de su padre. Mientras hablaban, la mujer reveló detalles que superaban lo superficial. Clara había sido testigo de una serie de eventos que desgarraron la familia de Alejandro. Los efectos de las decisiones de su padre habían sido devastadores, dejando cicatrices invisibles en su vida y en la empresa familiar. A medida que la mujer desgranaba la historia, Alejandro se encontraba en una encrucijada. Juzgar la naturaleza de su padre se convertía rápidamente en un acto de autoevaluación. Él había construido su ente alrededor de la admiración por un padre que siempre había considerado un modelo a seguir. Pero ahora,
enfrentarse a la verdad lo colocaba en una posición vulnerable. Podía amar a un padre que había traicionado a alguien a quien, tal vez, él nunca había conocido. La lucha interna se intensificó, y su voz tembló. No sé si podría soportar saber que mi padre actuó así. La mujer asintió, comprendiendo la magnitud de su tormento. La verdad siempre es una carga, pero también es liberadora. A veces, enfrentar lo que somos es el primer paso hacia la sanación. Con cada palabra que salía de su boca, Alejandro sentía un peso que se aligeraba y al mismo tiempo, otro que se sumaba. Comprendía que esa búsqueda no solo era un viaje hacia el pasado, sino un viaje de sanación personal. La verdad, aunque dolorosa, le ofrecía la oportunidad de reconstruirse a sí mismo, de romper las cadenas de ideales y esperanzas irreales. Finalmente, ella se detuvo y, tras un silencio significativo, le entregó un archivo. Dentro de esto encontrarás información crucial sobre Clara y su historia. Y no es lo que tu padre te ha contado. Pero debes decidir cómo manejarás esta revelación y las consecuencias que tendrá para ti y tu familia. Al tomar el archivo, la realidad se abrumó sobre él. En sus manos había el poder de cambiar no solo su percepción sobre su padre, sino también el curso de su vida. Este era su momento de decisión. Mientras salía del café, su mente giraba en torno a las palabras de la mujer. Cada paso que daba en dirección a su hogar lo acercaba a una revelación que podría transformarlo. Pero, a la vez, una nueva inquietud se apoderó de él. ¿Sería capaz de soportar las verdades que podrían cambiarlo todo? Su corazón latía con intensidad, no solo por las revelaciones que se avecinaban, sino por la responsabilidad de su propia identidad. ¿Qué haría con el conocimiento que había encontrado? La noche caía y, en su interior, Alejandro se preparaba para una confrontación. No solo con los secretos de su padre, sino también con los de su propia alma. Sin embargo, al mirar el archivo, una frase escrita llamó su atención: la historia de Clara no es solo un eco del pasado, sino que puede redefinir tu futuro. De repente, se dio cuenta de que estaba al borde de otra revelación, más profunda y personal. ¿Qué sacrificaría para construir su propia verdad? El silencio en la sala fue asfixiante cuando Alejandro se sentó en su escritorio, el archivo de Clara en sus manos. Las sombras proyectadas por la luz tenue se alargaban, reflejando la lucha interna que se cernía en su corazón. Había llegado el momento de enfrentar las verdades que podrían cambiar su vida y la de su familia para siempre. La decisión de abrir aquel archivo representaba la ruptura con su pasado y la apertura hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. Con un profundo suspiro, comenzó a leer. Las palabras, que describían la vida de Clara, su lucha y sus sacrificios, lo impactaron como una ola. Clara no solo había sido una empleada, era una mujer cuya fortaleza había mantenido a flote a su padre en momentos críticos. Sus sueños y aspiraciones habían sido devorados por el egoísmo y las decisiones de aquellos que la rodeaban. Alejandro sintió un nudo en la garganta mientras absorbía cada detalle. Todo lo que había creído sobre su padre se tambaleaba, pero a la vez, sentía que algo nuevo estaba surgiendo dentro de él. La revelación de Clara era más que un simple secreto familiar, era un espejo que reflejaba sus propias dudas y aspiraciones. La lucha de Clara resonaba profundamente en sus propias experiencias. Había pasado años tratando de encajar en el ideal de hijo obedientemente exitoso, que hacía las cosas como se esperaba. Ahora, estaba en una encrucijada. ¿Descubriría el valor de romper ese molde? Alejandro comprendió que su vida había estado marcada por decisiones de otros, el legado que su padre le había impuesto. Pero Clara, con su sacrificio, se había convertido en un símbolo de resistencia que lo instó a tomar el control de su propio destino. La ambición de su padre había ignorado el costo humano de su éxito, y él estaba decidido a no repetir ese patrón. Decidió que no podía mantener la historia en secreto. Había llegado el momento de confrontar a su padre no solo por las verdades sobre Clara, sino por la verdad sobre sí mismo.
Lleno de determinación, se levantó de su silla, sintiendo que una nueva fortaleza lo guiaba. Llamó a Mateo, quien lo había apoyado durante toda esta travesía. Necesito que vengas. Es hora de abrir el archivo y tener la conversación que siempre debimos tener. Cuando Mateo llegó, la tensión era palpable. Alejandro le mostró el contenido del archivo, leyendo en voz alta las historias de Clara, sus luchas, sus añoranzas y cómo su padre había manipulado los acontecimientos a lo largo de los años. Cuando terminó, un silencio reflexivo se apoderó de ellos. No sé cómo enfrentar a papá ahora, confesó Alejandro, la batalla entre su miedo a decepcionarlo y su deseo por la verdad desgarrándose en su pecho. Pero tenemos que hacerlo. No podemos continuar viviendo en la ignorancia y el miedo, respondió Mateo, sus ojos reflejando la misma resolución que había despertado en su hermano. Juntos decidieron que era hora de actuar, no solo en su propio beneficio, sino para desentrañar la red de mentiras que había mantenido atrapada a su familia. Cuando se sentaron frente a su padre de nuevo, la atmósfera era diferente. Alejandro, aún con el archivo en mano, vio en su padre una figura más humana, más vulnerable. Papá, hay algo que necesitas saber. Hemos descubierto información sobre Clara que cambia todo lo que entendemos de nuestra historia familiar, comenzó, su voz firme. El rostro de su padre palideció, como si las palabras de Alejandro hubieran sacudido los cimientos mismos de su ser. No es necesario, respondió, la voz cargada de desespero. Esas historias son parte del pasado. No debes llevar esas cargas. Pero es una carga que llevamos todos, contrarrestó Alejandro, sintiendo un nuevo sentido de libertad. Clara merece ser recordada y honrada. Tu elección de silenciar su vida ha sido un lastre para nosotros. Mateo se unió al diálogo, con valentía. Lo que estamos pidiendo no es solo entender el pasado, sino aprender de él. Queremos construir un futuro donde la verdad sea un componente clave, no un mito. Su padre, enfrentado a las revelaciones que habían destapado, se sentía incluso más vulnerable. No quería que ustedes estuvieran atormentados por la historia de alguien que fue incapaz de defenderse, explicó, pero en su tono había una fragilidad que no había notado antes. En ese momento, Alejandro sintió que era más que una confrontación, era un camino hacia la reconciliación. No nos atormenta el hecho de descubrir la verdad. Nos atormenta más el silencio que hemos sido obligados a cargar, dijo, sintiendo que su voz resonaba con una autoridad que nunca había tenido. Tuvo mucho que perder, pero había decidido que lo que ganaría al enfrentar su historia era mucho más valioso. Era hora de construir su identidad, una que fuera verdaderamente suya. Y su padre, tras una respiración profunda, cedió un poco más. Está bien, cuenten su versión y honren la memoria de Clara. Pero sepan que esto puede cambiarlo todo. A partir de entonces, la familia de Alejandro no solo afrontó el legado de secretos, sino que también se enfrentó a la redefinición de su propia narrativa. En la travesía de sus descubrimientos, Alejandro no solo se convirtió en un hombre que defendía la verdad familiar, sino que también encontró su voz y un propósito genuino que lo guiaba en su camino. Con cada paso hacia la luz de la verdad, la vida de Alejandro se transformó. Trascendió la sombra de su padre y comenzó a escribir su propia historia. En el proceso, conoció la fuerza de la vulnerabilidad y la belleza de ser auténtico. La búsqueda de sus raíces y el reconocimiento del pasado lo llevaron a un futuro donde él trazó sus propias metas, construyendo una vida rica en significado y libertad. Esa jornada, un viaje hacia la sanación y el autoconocimiento, dejó en su corazón el deseo ardiente de seguir forjando su propio camino. Alejandro había pasado de ser un hijo atrapado por las expectativas a un hombre que se alza con confianza sobre la base de su propia verdad. La historia de Clara no era solo un eco del pasado, sino la separación de las cadenas que lo mantenían en la oscuridad. Había encontrado, al fin, su lugar en el mundo. Este es el momento de mostrar su apoyo.
Necesitan suscribirse ahora y darle un me gusta para alimentar el algoritmo. No esperen ni un segundo más para compartir este video. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.